A principios de la década de los 2000, Boca Juniors vivió una época dorada. Las Copas Libertadores del año 2000 y 2001 fueron una completa gloria para ellos, teniendo como estrella a un muy joven Juan Román Riquelme. Pero como es normal en estas ocasiones, un futbolista tan destacado en Sudamérica no tarda en llegar a Europa. Por eso hoy te voy a contar cómo fue el regreso de Riquelme a Boca Juniors. Empezamos. Desde el minuto 1, Juan Román Riquelme ya se destacó en Boca, aquel joven bostero que tenía un sueño y que siempre vendía los pases filtrados como nadie, supo deslumbrar a su afición con aquella calidad. Los éxitos en el torneo local no tardaron en llegar, y los internacionales tampoco. Las dos Copas Libertadores consecutivas en el año 2000 y 2001 son logros tremendos, eso sin contar logros individuales, siendo el mejor futbolista argentino o el mejor futbolista de América en el año 2001. Pero si hay un partido que realmente avala a Juan Román Riquelme, es la Intercontinental del 2000 contra el Real Madrid. Boca se enfrentaba al mejor equipo del mundo, y si hubo un jugador que supo ser el mejor y destacar, fue un joven Riquelme de 22 años contra el mejor equipo del mundo. Se los bailó y demostró la calidad que tenía ese joven y prometedor jugador, enseñándole al mundo entero quién era Riquelme y que iba a ser un gran jugador para Boca Juniors. Tras aquel partido, y como dije anteriormente, Boca también ganó la Copa Libertadores del año 2001 jugando contra Cruz Azul. Una vez más, Riquelme hizo una exhibición y fue este año el mejor futbolista de América. Un jugador de 23 años con esta calidad y todo lo que estaba haciendo no podía tardar en llegar a Europa. Y así fue como pasó. El FC Barcelona fichó a Juan Román Riquelme para la temporada 2002-2003. Y aquí es donde los caminos de Boca y Riquelme se separan. Lamentablemente, los dos tuvieron altibajos, empezando por el protagonista de este video. Riquelme empezó más por los bajos que por los altos. Su estadía de tan solo un año en el Barcelona no fue la mejor, y hay distintos motivos de por qué él no triunfó en un equipo donde él podría encajar por su estilo de juego. Pero principalmente podemos poner a Luis Van Gaal y al mismo Riquelme, ya que también es culpable de esta situación. Y es que Riquelme tenía un estilo en la cancha que fue del desagrado de muchas personas. Un jugador al que no le gustaba correr y no le iba a saber sudar la camiseta en el sentido literal de la palabra. Del mismo modo que te pedía los pases al pie, porque si tenía que correr a buscarlo, no iba a ir. Esto, sumado a que es una persona bastante soberbia, si se puede decir, algo que agradó mucho a la gente de Boca, pero no a la gente de fuera. No agradó mucho al conjunto catalán, a los aficionados que vieron esto como una falta de actitud del jugador argentino. Por otro lado, Luis Van Gaal también fue un técnico muy terco, de ideas muy claras y que no cambiaba por nada del mundo, incluso se veía que no funcionaban. Esto es lo que pasó al poner a Riquelme por banda. Durante todo ese año, Riquelme jugó en banda, una posición a la que no se adaptaba, pero que Van Gaal no cambiaba. Incluso hay un famoso partido que el mismo Riquelme ha dicho en que él se puso de enganche, se puso de media punta a su posición natural y se llevó, una bronca, una riña bastante grande de Luis Van Gaal por no seguir sus órdenes. Todo esto combinado hicieron que el paso de Riquelme por el Barcelona no sea más prolongado y que no funcione, recayendo al año siguiente en el Villarreal. En el Villarreal la historia fue bastante diferente. En un equipo modesto, sin historia, de un pequeño pueblo de España, decidieron fichar a un Riquelme que tenía ganas de demostrar que tenía la calidad para jugar en Europa, a pesar de que las cosas no hubieran ido bien en el Barcelona. Y vaya que lo demostró. Ese Villarreal es realmente recordado por todo el mundo por Riquelme y por un uruguayo bastante goleador, Diego Forlán. Y es así que con estos dos a la cabeza, siendo los cracks del equipo, consiguieron la mayor hazaña de la Villarreal hasta ese momento en su historia: llegar a la semifinal de la Champions League. Un equipo que, como digo, no tenía ninguna historia europea y durante muchos años no la tuvo hasta que recientemente ganó la Europa League. Se plantaba en una semifinal, y no solo se plantaba en la semifinal, fue contra el Arsenal de Thierry
Henry, haciendo un partido muy igualado, demostrando que realmente en aquel año el Villarreal tenía el nivel de jugar contra los mejores de Europa, y Riquelme en esa Champions y en esa serie fue tremendamente determinante, jugando y demostrando que realmente era un crack. Pero lamentablemente es él quien erra el penal, ese penal final que haría que el Arsenal pase a la final de la Champions League contra el Barça y no sea el mismo Villarreal. Sin embargo, Riquelme hasta el día de hoy es recordado como un gran jugador e incluso una leyenda por el submarino amarillo. Pero mientras Riquelme empezaba a triunfar y empezaba a ser querido en Europa, el equipo de sus amores en esos años la estaba pasando realmente mal. Y eso que en un principio, tras la marcha de Riquelme, todo parecía ir bien. Ganaron la Copa Libertadores del 2003 ante el Santos y todo parecía que, si bien se había ido uno de sus mejores jugadores, todo iba a seguir su curso. Sin embargo, un hecho histórico y que hasta el día de hoy es recordado sucedió en el año 2004. Boca perdió la final de esa copa ante Once Caldas, un equipo colombiano sin recorrido internacional y que no había ganado nunca aquella copa. Esa final fue realmente sorprendente, pero se había tomado simplemente como una mancha en su historia. Sin embargo, al año siguiente, en el 2005, volvió a pasar algo histórico. Boca llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores contra el Guadalajara, un equipo mexicano. Los equipos mexicanos realmente no suelen tener gran trayectoria en Copa Libertadores. Por eso fue que esto fue tan sorprendente y hasta el día de hoy es recordado y nombrado. El Guadalajara supo meterle 4-0 a Boca Juniors, el equipo que a principios de la década había sido el mejor de todo el continente, sabiendo jugar contra los equipos europeos. Se había comido 4 contra el Guadalajara. Pero eso no fue lo peor. En el año 2006, la siguiente Copa Libertadores, Boca ni siquiera clasificó. Su mal año en el torneo local hizo que no pudieran llegar a la Copa Libertadores. Todo parecía un tremendo declive para el conjunto bostero, hasta que Riquelme volvió en 2007. Es así como en ese año, tras Riquelme ver cómo iba el equipo de sus amores, cómo estaba fracasando y cómo ya no era lo mismo de antes, decide volver a Boca. Un Riquelme de tan solo 29 años, en el mejor momento de su carrera, abandonaba el fútbol europeo para volver a Sudamérica, algo que a día de hoy es prácticamente impensable. ¿Y de qué manera regresó? Volvió con la promesa, con la idea de ganar esa Copa Libertadores, de ganar la ansiada sexta, y lo consiguió. No solo lo consiguió, fue el mejor de toda América de una forma escandalosa. Se notaba que era un jugador que venía de Europa, se notaba que tenía el nivel para seguir jugando allí y lo demostró en cada partido de esa copa. Sin ser delantero, metió 8 goles en 11 partidos y repartió 5 asistencias. No solo eso, sino que en esa final contra Gremio, en la ida y en la vuelta, marcó, haciendo en un partido doblete y en el otro partido gol. Se notaba que había vuelto para quedarse. Riquelme había vuelto para convertirse en leyenda de Boca y en ese 2007 mismo lo consiguió. Hasta el día de hoy es recordada la actuación de Riquelme en la Copa Libertadores 2007, siendo recordada como una de las mejores de la historia individualmente en una Copa Libertadores durante todas las instancias hasta la misma final. Pero la historia no quedó ahí. Riquelme siguió en Boca varios años más, ganando la Apertura, ganando Clausura, ganando Copa Argentina, siendo realmente muy exitoso a nivel local. Y no solo eso, también hubo 2 hechos que hicieron que el legado de Riquelme y el legado de Boca se hicieran más grandes, convirtiéndose sin ningún tipo de dudas en el equipo más grande del país y en el jugador más grande de este equipo. El descenso de River Plate y el descenso de Independiente, los otros 2 equipos más grandes de Argentina. Todo iba genial hasta que llegó el año 2012. Juan Román Riquelme, un jugador ya mucho más experimentado, ahora con 34 años, se disponía para volver a repetir su hazaña, para volver a ganar la Copa Libertadores, la ansiada séptima. Y que fueron su ímpetu y su mentalidad que hicieron que Riquelme vuelva a ser el mejor jugador de esa copa. Ahora con 34 años,
un Riquelme con una edad avanzada y que ya no podía tener el mismo estilo de juego tan regateador, tan gambeteador que tanto enamoró a la gente, y tampoco tan goleador, pero sí que repartía pases y controlaba el juego como nadie más podía hacerlo en toda Sudamérica. Y así fue como Riquelme, con esa avanzada edad, volvió a llevar a Boca a la final de la Copa Libertadores, esta vez en el año 2012 contra Corinthians, un equipo que jamás la había ganado. Pero esta vez el final, la historia fue bastante diferente. Boca perdió esa final de Copa Libertadores contra Corinthians y, sin nadie saberlo, iba a ser la última oportunidad para Riquelme de poder ganar una vez más aquella ansiada copa. Después de 2 años, Riquelme, de ya 36, con el fantasma del retiro tocando a su puerta, decidió dejar Boca para ir a retirarse al equipo del que salió, al equipo del que fue canterano, Argentinos Juniors. Y así fue como el legado y la historia de Riquelme en Boca terminó. Pero no terminó su leyenda, no terminó el amor de los hinchas. Y es que hasta el día de hoy, que Riquelme es vicepresidente del equipo, es considerado el mayor ídolo de la historia de Boca.